3 meses ya pasaron, boludo. 3 meses del video más viral de este canal de mierda. Y no se piensen que me calmé. No. Vengo todavía más hater que nunca. Nos volvemos a reunir para volver a hablar mal del mejor superhéroe del mundo, de Batman. Así que agárrate bien agarrado, porque hoy Valencio, después de 3 meses, te trae los peores cómics de Batman, parte 2. Ahora sí que arranca el SIDA. El Caballero de la Noche ataca de nuevo. Antes de eso, hablemos un poco de la precuela. El Caballero de la Noche regresa. Del 1986. Escrita por Gaga Miller, son 4 números que cambian para siempre la industria del cómic. Un Batman viejo, brutal y casi roto, que vuelve a pelear en una gótica apocalíptica. Es oscuro, político y también visceral. Es una de las obras más influyentes de la historia del medio. Y sin exagerar, posiblemente sin este Batman no existiría el Batman de Tim Burton, tampoco el de Nolan, ni tampoco ninguna versión cinematográfica del personaje, por ejemplo la de Zack Snyder. Frank Miller, con ese cómic, le dio a Batman una nueva identidad para el resto de la historia. Pero, ¿qué pasó 15 años después? Bueno, no pasaron cosas lindas. La secuela, El Caballero de la Noche ataca de nuevo, conocida como Dark Knight 2, es una mierda, no hay cosa para decirlo. Contextualicemos un rato. Entre el 86 y 2001 pasó demasiado. Frank Miller tuvo éxitos enormes como Sin City, 300 y trabajos que confirmaron que su visión del primer Dark Knight no fue un accidente. Pero también pasaron otras cosas. Miller se volvió cada vez más político, cada vez más extremo en sus opiniones, cada vez más convencido de que él tenía algo importante que decirle al mundo. O sea, estaba gaga, se fue gagueando por los años, y The Dark Knight Returns 2 es el resultado de esta convicción sin filtros ni frenos. La historia arranca 3 años después del final del primer cómic. Batman sigue vivo y activo, liderando una revolución subterránea contra un gobierno corrupto de Estados Unidos, que es básicamente una distopía caricaturesca donde un presidente que es un holograma, literalmente, el presidente es un holograma, controla al pueblo con superhéroes bajo su mando. Suena como una premisa buena, interesante, y podría haber sido una. El problema es la ejecución, porque The Dark Knight Returns 2 opera en un nivel de exageración tan estúpido que en algún momento dejas de tomarlo en serio y simplemente te quedas mirando con la boca abierta de las estupideces que hace. Hay un grupo pop femenino llamado las Super Chicks. Hay escenas con peleas de dinosaurios robots, Superman y la Mujer Maravilla tienen una relación que Miller dibuja de manera que definitivamente no hacía falta ver. El Flash aparece y es peculiar. Todo está estupidizado a la 10ª potencia, sin pausa, sin respiro y sin un momento de quietud que le dé peso a lo que está pasando. Y en tema arte, yo soy una de las personas que no le gusta el arte de Frank Miller, ninguno, pero acá se fue muy para abajo. Creo que este es el primer cómic que se empieza a notar la decadencia de Frank Miller a la hora de dibujar. Y el Batman de esta historia no tiene nada que ver con el Batman del primer Dark Knight Returns. Ese Batman viejo, roto, pero aún brillante, y con un código moral mínimamente reconocible, ahora básicamente es una excusa para que Miller exprese su rabia contra todo. El gobierno, los medios, la cultura pop, la complacencia. Este nuevo Batman es una proyectada de Frank Miller. Este nuevo Batman no piensa, no planea y no deduce. Solo actúa, golpea y da discursos. Lo peor es que hay gente que defiende esta secuela como una sátira política incomprendida. Un comentario deliberado sobre el estado del mundo después del incidente de las Torres Gemelas. Una obra que la gente rechazó porque no quería que Miller les dijera verdades incómodas sobre la cultura superheroica. Y la verdad, después de ver a tanta gente compartiendo lo mismo, creo que tienen razón hasta incluso, Creo que incluso tienen razón. Fíjate lo que te digo. Pero también puede ser que sea un cómic donde el presidente de los Estados Unidos es un holograma y Superman pelea contra un dinosaurio robot. Y eso simplemente no funciona. Pero bueno, no sé, es mi opinión. Pero bueno, como veredicto final, el equivalente en cómics de cuando tu director favorito hace una película que claramente es personal y apasionada y que claramente no le importa si te gusta o no, podés respetar la actitud. Hasta podés entender la versión. Pero al final del día, si la película no funciona, no funciona. Y The Dark Knight Returns 2, para la mayoría de los lectores, no funciona, incluyéndome. Perfecto, ya fue el SIDA, vamos con el cáncer. Neal Adams, la persona que en los 70, sin exagerar, redefinió completamente lo que era Batman. Sí, el Batman oscuro, psicológico, aterrador, que nos gusta y conocemos, es en gran parte culpa de Neal Adams. Es la realidad. Batman le debe muchísimo a Neal Adams. Pero, ¿por qué tuvo que volver? Y sobre todo con una historia así. La serie comienza con Bruce, sin el traje, contándole una historia a quién, no sé. ¿Por qué? No sabemos tampoco, y cuándo tampoco lo sabemos. No importa. Es una conversación que ocurre en el presente, pero que narran eventos del pasado. Y los dos marcos temporales se mezclan sin señales claras de cuándo uno termina y cuándo otro empieza. O sea que la historia es un poco complicada de seguir. Vamos con los puntos malos de esta historia. Batman usando armas de fuego. El mismísimo Neal Adams escribió a Batman usando pistolas. Ok,
Genial. Perfecto. Segunda cosa, esto es un fallo menor, pero igualmente quiero comentarlo. Robin usa el traje equivocado. Adams dibuja el Robin de Dick Grayson con el traje de Tim Drake, más en concreto el que Tim usó entre el 89 y 2005, y nadie lo corrigió antes de publicarlo. Yo sé que esto suena como una estupidez, pero bueno, estamos hablando de Neil Adams, una de las personas más importantes a la hora de hablar de Batman. Es un poco raro que se olvide ese detalle. Otras cosas, por ejemplo, Deadman apareciendo y desapareciendo sin algún punto aparente, Aquaman en algún punto, Talia al Ghul actuando como si estuviera en otra historia completamente diferente, Alfred aparentemente desarrollando algún tipo de demencia senil, pero bueno, nada de eso se compara con los diálogos. Los personajes hablan como si fueran oraciones que no transmiten información coherente. Batman murmura, Ra's al Ghul hace chistes, hay un personaje que se llama Dr. Slater y luego quiere que lo llamen Trigger, que esto además en inglés es un insulto bastante específico para mujeres que Adams aparentemente usó sin darse cuenta. También hay un Robin que explota, literalmente, la ropa del Robin explota. Y agarrate de esta, porque cuando una entrevista de cómic le preguntó a Neil de qué iba la trama de Batman Odyssey, la respuesta fue: ¿y es en serio esto no joda? No puedo darte un resumen de la trama. Como si ni siquiera Neil Adams supiera qué hizo con la historia. ¿Entendés que un autor no puede resumir su propia historia? Esto es raro, muy raro. Hay fans que llevan años intentando construir una interpretación coherente de Odyssey. Algunos dicen que Adams estaba explorando la teoría de la Tierra hueca, que es una creencia que Adams sostenía en serio, u otros dicen que era una desconstrucción intencional del mito de Batman. Y otros simplemente aceptan que es incomprensible y lo tratan como arte abstracto. Aprecias la imagen y dejas de intentar entender el texto. La verdad, la mejor opción. Lo más triste es que Adams puso una cantidad enorme en el trabajo de esta serie. Este hombre ama a Batman, ama a los personajes, y simplemente quería hacer otra gran historia como hizo en los 70. Pero lamentablemente no salió así. Es como ver a alguien cocinar con los mejores ingredientes del mundo, con la mejor técnica, con una dedicación increíble, y que el resultado sea algo que no puedes comer. Y no porque hayan fallado en el esfuerzo de hacerlo, sino porque algo, en algún punto del proceso, salió mal. Pero bueno, veredicto final: si alguna vez necesitas un ejemplo de cómo una leyenda puede producir algo completamente desorientador y sin ninguna intención de hacerlo, Batman Odyssey te da la respuesta. Arte excelente de museo y texto de nene de primaria, ¿qué crees que te diga? Vamos, Valen, una enfermedad más y terminamos. A ver, sé que es un poco arriesgado hablar de White Knight como mal cómic, pero ya van a ver por qué. Porque más allá que no fallen lo mismo que Dark Knight Returns 2 o por ejemplo Batman Odyssey, White Knight falla de forma más frustrante. Falla porque sus ambiciones superan sus habilidades. Y porque la premisa que lo que hace especial requiere destruir al personaje principal para que pueda funcionar. La premisa realmente es excelente. El Joker toma unas pastillas, se cura de su locura, se convierte de vuelta en Jack Napier y empieza a señalar públicamente que Batman es en realidad el verdadero problema de Gotham. Es una vuelta de tuerca clásica del género de superhéroes, y con el personaje correcto y la ejecución correcta puede ser fácilmente un excelente cómic. El principal problema es que para que esta historia funcione, Murphy necesita que Batman sea un monstruo. No un héroe con métodos cuestionables, no un hombre conflictuado que a veces va muy lejos, simplemente un monstruo, un tipo tan irracional, tan peligroso y tan evidentemente fuera de control que hasta el Joker, la misma persona que mató a palazos a Jason Todd, parezca la opción razonable. Y para eso, Murphy tiene que escribir a Batman como si nunca hubiese leído un cómic de él. Este Batman conduce el Batimóvil por los techos de edificios residenciales, destruyendo propiedades civiles para perseguir al Joker, en cámara, con testigos y sin pensar que esto realmente está mal. Este Batman, después de darle una paliza muy gráfica al Joker, lo toma del cuello y lo fuerza a tomar un frasco entero de pastillas en la boca, y claramente con testigos. Este Batman toma decisiones estratégicas tan absurdas que a veces me hace dudar cómo este hombre manejó una corporación multimillonaria durante décadas. Hay un momento donde Bruce destina fondos de Wayne Enterprises de una manera que haría que cualquier contador diga: hasta acá llegué, renuncio. Dick Grayson y el comisario Gordon, personajes que llevan décadas trabajando con Batman, que lo conocen y que han visto todo lo que ha hecho, de repente están en contra de él. No gradualmente, no con un conflicto interno, no con el tipo de lealtad rota que requiere construirse durante números. De repente, porque la historia lo necesita, y el Joker, en su versión curada, hasta puede ganarle a Batman mano a mano. El Joker, que en ninguna versión canónica del personaje es particularmente bueno peleando. Ahora se toma unas pastillas y mágicamente es tan habilidoso peleando como Batman, quien entrenó toda su vida con los mejores maestros del mundo, simplemente porque la historia lo necesita así. También hay dos Harley Quinn en esta historia, Harley Quinzel y la segunda Harley Quinn llamada Marian, lo cual suena como una idea interesante y en la práctica resulta que ninguna de estas dos tiene suficiente espacio para desarrollarse como personaje. Hay una subtrama con Mr. Freeze que realmente no aporta nada y que no hace falta que esté ahí.
es tan innecesario que si lo sacamos de la historia, no pasa nada. El propio Murphy respondió a sus críticos diciendo que las críticas más comunes no son que la historia sea aburrida o que los diálogos sean malos, sino que la gente no está de acuerdo con la premisa. Y tiene razón, pero hay una diferencia entre no estoy de acuerdo con la premisa y la premisa requiere destruir al personaje principal para funcionar. Si querés contar una historia donde Batman es el problema, necesitas construirla de una manera que haga que esa conclusión sea inevitable dado lo que sabemos del personaje. No podés simplemente escribir a Batman como un pelotudo impulsivo y después decir, ven, es el problema. No tiene sentido y es una escritura bastante floja, la verdad. Eso no es deconstrucción, es la típica donde el héroe pierde porque el guión dice que pierde, pero en general White Knight es un ejemplo de una idea que merecía mejores manos, o más tiempo. Pero bueno, como veredicto final, una premisa excelente en manos de alguien que realmente no sabe cómo ejecutarla, lo suficientemente bueno para generar fans, pero no suficientemente bueno para merecer el nivel de balanza que recibe, y lo suficientemente imperfecto como para generar 3 secuelas, porque DC aparentemente decidió que si algo sale mal a medias, la solución es más de lo mismo. Pero bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó, obviamente suscríbanse y denle like. Y si tienen una opinión cercana a la mía o quieren dejar un comentario, háganlo, no sean tímidos. Y sin nada más que decir, un beso y un abrazo, les deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente video.